Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Damos gracias al Señor por este privilegio de estar acá una vez nuevamente, ya listos y preparados para que usted y yo estudiemos la santa palabra de Dios, para que aprendamos más. Hoy traemos un tema lindísimo. Está en Primera Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12. Vamos a estudiar la palabra referente al apóstol Pablo, al ministerio del apóstol Pablo, cómo él se dirigía a los de Tesalónica, y pues acá podemos aprender nosotros como iglesia, ¿verdad? El título de hoy: Aprender como iglesia. Ese es el tema de hoy. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toma el control, Espíritu Santo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos dice en su palabra que él viene a Tesalónica a predicar la palabra, o vino, mejor dicho, y predicó el Evangelio, ¿verdad? Sin ningún interés, pero con mucho amor de parte de Dios, para que muchos vengan y crean en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Salvador del mundo, que nuestro Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Es el único nombre por el cual podemos conseguir nuestra salvación, ¿verdad? No tenemos que vacilar por otro lado. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a estudiar hoy al respecto, que a pesar de la situación que él vivió, ¿verdad?, de persecución, y a pesar de que estuvo preso muchas veces, a pesar que él estuvo en naufragios, ¿verdad?, como él mismo lo dice, en el mar estuvo náufrago, pero él siguió predicando el santo evangelio por amor a Dios, no por amor al dinero, porque como profeta él mismo lo dice, que él hubiese, ¿verdad?, conseguido mucho dinero, pero él no predicaba la santa palabra de Dios por dinero. Entonces, esta es una enseñanza para la iglesia, como el título de hoy: Aprender como iglesia. Entonces necesitamos aprender, ¿verdad? Porque depende lo que oigamos, depende lo que leamos, así actúan los nuevos cristianos. Si el cristiano ve que el pastor, el evangelista, todo aquel que anda en la calle predicando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo hace por dinero, pues así van a seguir siendo ellos. Entonces aquí vemos la enseñanza del apóstol Pablo, que él no lo hacía por ningún interés, y él dice: ustedes, hermanos, vieron que yo trabajaba de día y de noche con la gente que él andaba, ¿verdad? Porque no andaba solo, él andaba siempre con otros, predicando el santo evangelio del Señor. Aleluya. Entonces, veamos Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados
rasgándoles la ropa, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya, ¿verdad? Entonces este terremoto movía paredes y todos los cimientos de la cárcel, pero ¿qué es lo que sucedió? Las cadenas se abrieron, ¿verdad? Entonces quedaron libres todos los presos. Esta es la enseñanza de cuando el carcelero, cuando se vio en esa situación y a oscuras, ¿verdad? Él pensó que todos los presos se habían ido, y entonces él dijo, bueno, se me fueron los presos, a mí me van a matar también, ¿verdad? Por la ley que había en esos tiempos. Entonces él lo que hizo fue que agarró la espada y pensó quitarse la vida. Pablo lo vio de lejos y le dijo, hey, detente, no hagas eso, aquí estamos todos. Aleluya. Y él vino, ¿verdad? Vino asustado, nervioso, y dijo, yo pensé que se habían ido todos, ¿verdad? Y él sabía que lo que estaba sucediendo era algo muy importante, y le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Y le dijo Pablo, solamente cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y entonces este carcelero se los llevó a la cárcel, y allá Pablo los bautizó a él y a su familia. Gloria a Dios, la salvación llegó a la casa de este carcelero, ¿verdad? Pero acuérdese que Pablo, por predicar la palabra, fue golpeado. Les ordenaron a los soldados, a la gente de allí, de que los golpearan, ¿verdad? Y después que los metieran presos. Pero Dios es bueno y Dios tiene todo bajo control. También en 2 Corintios 11:25 dice, 3 veces, dice Pablo, he sido azotado con varas, no con acial, no con un chicote, con varas, o sea, con un palo especial para golpear a los presos. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Eso es lo que él nos cuenta en la palabra de Dios, ¿verdad? En 2 Corintios 11:25, de lo que él ha sufrido, ¿verdad? Y entonces viene acá y les escribe a los tesalonicenses y les explica, ¿verdad? Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, fue lo que leímos ahora, ¿verdad? Como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, ¿verdad? Pablo explica que aunque han tenido dificultades y fueron ultrajados, ¿verdad? Ultrajados es, ¿verdad? Ultrajar es herir u ofender de obra o de palabra. Dice entonces, Pablo explica que aunque han tenido dificultades y fueron ultrajados en Filipos, él no piensa parar de hablar lo que le fue encomendado por Jesús, de predicar el Evangelio a toda criatura, porque está viendo el mover del Espíritu Santo. Veamos 1 Tesalonicenses 1:5. Pues
nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Gloria a Dios, fue tan grande el mover del Espíritu Santo que los que adoraban ídolos dejaron de adorar ídolos. ¿Sabe, hermano? Cuando llega el Espíritu de Dios, todo cambia. Cuando llega el Espíritu Santo, todo cambia. Aleluya. Veamos 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Ellos mismos contaban de que antes andaban detrás de los ídolos muertos que tienen ojos pero no ven, tienen oídos, orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen y tienen pies y no caminan. Nuestro Dios es el Dios vivo, ¿verdad? Y entonces ellos daban testimonio a Pablo y a los que andaban con el apóstol Pablo, les decían, ¿verdad?, que ellos ya habían nacido de nuevo, que ahora no adoraban más ídolos. Eso es lindo. Yo tengo gente conocida que adora ídolos en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, qué alegre es que ellos, la palabra de Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo obre en ellos, porque el Espíritu Santo es el que convence de todo pecado y Él es el que trae al pecador o nos ha traído a nosotros a los pies de Cristo, ¿verdad? Para que andemos en el camino de la verdad. Gloria a Dios. Entonces, regresando a nuestro estudio de 1 Tesalonicenses capítulo 2, ahora vamos a ver el número 3 y 4. Porque nuestra exhortación no fue de error, dice Pablo, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones, ¿verdad? Pablo fue enviado de Dios para predicarnos a nosotros, ¿verdad? Que los que no somos judíos, los que no somos de Israel. Entonces, qué lindo es tener ese privilegio de aprender de la palabra, ¿verdad? Y que sea Dios y el Espíritu Santo, que sea nuestro Señor Jesucristo obrando en nosotros, hermanos, porque necesitamos de un Salvador, porque somos pecadores. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo fue aprobado por Dios para llevar el evangelio por todos esos lugares a donde él iba, y por lo tanto también a él le tocaba que exhortar para que todos caminemos, ¿verdad? O en aquel tiempo para que caminaran en un solo espíritu. Todos necesitamos de una palabra, ¿verdad?, de corrección, porque pues pueda que andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, y entonces quiere decir que vamos rumbo a la calle o al camino del pecado. Entonces una palabra a tiempo de corrección es muy buena para usted y para mí, para que andemos por el camino correcto, para que andemos haciendo las cosas como a Dios le agradan, las cosas del bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Pablo fue a Tesalónica con todo el deseo de hacer las cosas bien y predicar el evangelio de salvación, pero él lo hacía para agradar
al dueño de la obra, al Dios Todopoderoso. Y el Espíritu Santo era el que lo hacía todo. Gloria a Dios. ¿Sabe? Nosotros solo lo que tenemos que tener es la decisión de hacer las cosas, ¿verdad? Solo decir, aquí estoy, Señor. ¿Para qué soy bueno? Dame tus órdenes como tu siervo que soy. Y Él es el que hace todo, porque Él es el Todopoderoso. Nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios, es el que nos ayuda. Él es nuestro ayudador y es nuestro consolador también, ¿verdad? Entonces, solo usted diga, depende de la situación que tiene o que está pasando, aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que quieres que haga? Yo lo haré, Señor. Estoy pasando esta situación difícil, pero yo sé que tú estás conmigo y yo sé que tú me vas a sacar de esto, ¿verdad? Solo tenemos que seguir cada paso de nuestro Señor Jesús, porque Jesús va delante de nosotros, limpiándonos el camino, quitando todo problema que pueda haber, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros sigamos adelante en fe. En el 5 dice, porque nunca usamos, dice Pablo, de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, aleluya. ¿Verdad? Qué bueno. Por eso es que Pablo, él trabajó muy fuerte y dice en ocasiones, ¿verdad? Dice que trabajamos de día y de noche y les impartimos el evangelio. O sea que además de su trabajo, ellos no se apartaron de evangelizar, de llevar un mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pues Él le encomendó. Nuestro Señor Jesucristo le encomendó qué era lo que tenía que predicar, qué era lo que tenía que hablar, ¿verdad? Entonces, eso era lo que hacía Pablo, ¿verdad? Y entonces, pero él no era también, por ejemplo, vulgar. Él sabía cómo hablar a la gente. Por eso es que aquellos que andaban, ¿verdad?, con sus ídolos, abandonaron los ídolos porque Pablo les predicó la verdad, porque Pablo les predicó del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y murió en la cruz por usted y por mí, para que todo aquel que se aparte de todo ídolo y de todo mal, de todo pecado, venga a los pies de Cristo, ¿verdad? Él nos limpia, nos baña, nos da nuevas vestiduras, ¿verdad? Y nos guía. O sea, solo tenemos que tener la decisión, tomar la decisión y decir, aquí estoy, Jesús, aquí estoy, aleluya, ¿verdad? Pablo aclara que no está del lado de la avaricia y que no busca su propia gloria. Como apóstoles, ellos podían hacer bienes, pero él no busca eso. Él no busca riquezas, él no buscaba riquezas, no buscaba dinero, porque él mismo decía que él trabajaba para su sustento, para que no ser cargo, ¿verdad? No ser un peso más para todos aquellos que venían a escuchar la palabra de Dios y que pues estaban formando la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y venimos y nos agrupamos, vamos a escuchar palabra de salvación en grupos. Pero qué lindo que Pablo nos aclara, y no muchos les gusta predicar al respecto, ¿verdad? Más que todo aquel que anda tras el dinero, que él ve las personas como algo económico, ¿verdad? Pero Pablo miraba a las personas como almas que necesitaban salvación. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que ver en cada cual que anda, por ejemplo, que no ha venido a los pies de Cristo, que Él necesita salvación. Y nosotros no vamos a andar con avaricia, o sea, que no vamos a andar con anhelos o deseos de dinero, como quien dice, tengo 5 más 5 personas, van a ser 10 personas, ya el dinero que me va a entrar es más, luego me consigo otros 5, van a tener 15 personas, voy a hacer más dinero, ¿verdad? No, él trabajaba duro
y les predicaba el evangelio de salvación. Y él decía: yo no quiero ser carga para ustedes. Pero sí, Pablo explica que habían otras iglesias que sí le ayudaban a él y le hacían encomiendas, le mandaban, porque él se movía, él formaba una iglesia en un lugar y luego se tenía que mover al otro pueblo a seguir predicando el evangelio y a formar otra iglesia, ¿verdad? Entonces, habían personas, habían iglesias que sí le enviaban ayuda a él, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, nos vamos para el versículo 6. Ni buscamos gloria, dice, de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Se da cuenta? Ellos no buscaban ser carga de nadie. El apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 2:6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lindo, ¿verdad? Porque nos enseña que tenemos que, pues, no depender directamente de la gente, no predicar el evangelio porque yo quiero, pues, enriquecerme. Eso es avaricia y por lo tanto es pecado. Tenemos que apartarnos de toda avaricia. En el 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros. Qué lindo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: antes fuimos tiernos entre vosotros. O sea, en vez de ser carga para ustedes, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿verdad? Como la madre que cuida a los niños con amor a sus hijos, ¿verdad? Él se pone como en ese papel. Él les dice: yo fui como un padre, ¿verdad? Como una madre cuida a sus hijos, como una nodriza cuida a sus hijos. Así fui yo con ustedes, ¿verdad? En el 8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Qué lindo, ¿verdad? ¿Quién fue el que dio la vida por nosotros? No solo nos dejó el santo evangelio, sino que dio su vida, murió en una cruz. Fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Hubiese no solo entregado el evangelio de salvación, sino que también nuestra vida por ustedes, ¿verdad? Porque habéis llegado a sernos muy queridos, ¿verdad? Entonces esta gente se portaban de lo mejor con el apóstol Pablo, ¿verdad? Eran unos siervos de Dios que amaban a Pablo y a su gente, ¿verdad? Y también el apóstol Pablo les respondía con agrado, con amor a ellos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, amarnos unos a otros sin ningún interés económico, ¿verdad? Sino que amor del corazón, del amor que pone Dios para que nos amemos unos a los otros. La conducta del apóstol Pablo en Tesalónica debe de servir de guía para los que sirven a Cristo en todo el mundo. En el versículo 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, a ninguno de ustedes. Os predicamos el evangelio de Dios, dice, ¿verdad? O sea, ellos tenían trabajo de día y de noche y predicaban el evangelio. ¿Se da cuenta?
para no ser gravosos, para no ser una carga, para no ser un cargo para ustedes, hermanos. ¿Se acuerdan que trabajábamos, verdad, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, dice el apóstol Pablo, verdad? Es lindo. Él pues él relata pues que él trabajaba. Gloria a Dios. Y en el 10 nos sigue diciendo: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, con ustedes, los creyentes, ¿verdad? El apóstol Pablo nos relata que él pues hacía las cosas justamente para no ser carga con ellos, para que el día de mañana no anduvieran quejándose, ¿verdad?, de que ellos eran una carga, porque pues el apóstol Pablo se movía de ciudad en ciudad, ¿verdad? Y pues al rato tenía que irse a otra ciudad a seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él le encargó al apóstol Pablo de que predicara el evangelio, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dejaba muy claras las cosas, ¿verdad? Que él no era una carga para ellos. Gloria a Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Pablo demuestra que él y sus amigos con quienes trabajaba y evangelizaba no dependían o eran cargas de la iglesia que formaba, sino que ellos trabajaban de noche y de día para su sustento, para que la gente viniera y fuera parte de la iglesia creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, esto que nos quede muy claro, que el evangelio no es para hacernos ricos, sino que el evangelio es poder de Dios para salvación. Aleluya. 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Exhortamos y consolamos. Acuérdese de esas dos palabras. Él le dice a los de Tesalónica, ¿verdad? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre, ¿verdad? Como Dios Padre, y como también un padre terrenal que ama a su hijo, tiene que pues exhortarlo, decirle: hijo, mira, esto está mal, tienes que arreglar esta situación, ¿verdad? En tu vida estás actuando, estás haciendo las cosas mal, por lo tanto tienes que cambiar, ¿verdad? Es una exhortación para que nos apartemos del mal, como dijimos al principio, ¿verdad? Que necesitamos de una palabra de exhortación. Por eso es que vamos a la iglesia, para escuchar palabra de Dios. El pastor, el predicador tiene que predicar en la iglesia, ¿verdad? Palabras de exhortación para que todo aquel que ande en malos pensamientos o en malas actitudes o haciendo ya cosas malas, pare de hacerla, ¿verdad? Gloria a Dios, y se ponga derechito en el camino de la santidad, en el camino de nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos. Hay dos palabras allí: exhortación, pero también consolación. Gloria a Dios. En el 12 nos dice la palabra: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Oiga, somos llamados para el reino y gloria de Dios. Por lo tanto, Él dijo: sed santos, porque Dios es santo, dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que buscar santidad, apartarnos de todo mal.
Nuevamente Pablo cita el hecho que los hermanos reconocían el trato esmerado que recibieron de él. Gloria a Dios. Pablo les hablaba con amor, enseñándoles como un padre enseña a sus hijos. Dios lo hace con nosotros, ¿verdad? En 1 Corintios 14:3 nos dice: pero el que profetiza, oiga, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que estaba haciendo Pablo con estas personas, con esta iglesia, ¿verdad? De Tesalónica, ¿verdad? Les exhortaba, pero les daba también palabra de consolación. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender nosotros como iglesia, tanto el pastor, hablar palabra de exhortación, pero también palabra de consolación, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros los pupilos tenemos que aprender y predicar también palabra de salvación, palabra de exhortación, palabra de consolación, ¿verdad? Gloria a Dios. Pablo los exhortaba y los consolaba, como dice la palabra. ¿Qué podemos aprender de este mensaje, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué usted puede aprender de este mensaje que estamos viendo, de cómo trabajaba el apóstol Pablo? Pablo evangelizaba, predicaba y también exhortaba, pero también consolaba, ¿verdad? Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra sucia, ninguna palabra de doble sentido, ¿verdad? Ninguna palabra al estilo mundano, no, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, ¿verdad? Según la situación que está viviendo el amigo o el hermano, así también es la palabra. Siempre tratemos de hablar con la palabra de Dios, con la Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. Recuerde, si usted es cristiano, que ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y para terminar, 1 Corintios 15, 33-34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo escribía estas palabras lleno y guiado por el Espíritu Santo, para que usted y yo le seamos fieles a Dios y para que seamos llenos del amor de Dios, para predicar el santo evangelio y para consolar a corazones dolidos y necesitados de una palabra de Dios. Pablo predicaba para la salvación del pecador. ¿Se da cuenta? Eso es, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Aleluya, ¿verdad? Entonces, así como Pablo dedicaba buen tiempo a enseñar, a predicar, a hablar, me imagino que a donde iba el apóstol Pablo y se reunía en el trabajo con sus compañeros, les decía: Shalom, la paz de Dios con ustedes. Entonces usted, como cristiano, tiene que llegar a su trabajo, me imagino, como buen cristiano. Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga.
que vean la luz de Dios en usted, que vean la luz de nuestro Señor Jesucristo en usted. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, pero también dice que Él nos da de su luz para que nosotros brillemos, ¿verdad? Nos da de su poder, ¿verdad?, para que la gente sienta el poder de Dios a través de nosotros. Yo me imagino que usted, cuando llega al trabajo, ¿verdad?, bendice pues a ese lugar, ora por el lugar, ora por el jefe, ora por los trabajadores, que haya paz, pero paz de Dios en cada uno, para que, oiga, la luz le gane a las tinieblas en ese lugar donde usted trabaja o donde usted esté, ¿verdad? Dios le bendiga y que esta palabra sea de mucha bendición para usted. Y antes de terminar, antes de irme, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te necesito. Entra en mi corazón, límpiame, purifícame y santifícame. Anota mi nombre en el libro de la vida y bórrame del libro de la muerte. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Te acepto, Señor, como mi Dios y Salvador. Amén y amén.